Vamos a empezar hablando acerca del tema de reversión genética. Muy bien. Reversión genética. Yo sé que es un nombre y un tema que no estamos muchos de nosotros familiarizados con este tema, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender un poco más acerca de la genética. Tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que significa reversión genética, ¿sí? Reversión genética, como su concepto lo dice, su definición, es volver, ¿sí?, al estado original, es volver a un estado joven, es volver al ADN original. En conclusión, la reversión genética es un regalo de Dios, ¿sí? Muy bien. El significado en nuestros diccionarios de la palabra reversión o revertir, que significan lo mismo, lo encontramos como restitución de una cosa al estado que tenía antes, ¿no? O restitución de una cosa a su estado anterior. Eso significa la palabra revertir o reversión. Muy bien, en el año 2009, la reversión genética ya fue consolidada, ¿sí?, y aprobada ya con el premio Nobel. Pero en el año 2005, un investigador llamado Nimr Simeón, ¿sí?, le contó a mucha gente que él había descubierto lo que era la reversión genética. Pero en ese entonces, como la genética no estaba muy avanzada como es ahora, nadie le hizo caso. Pero en el 2009 ya se le dio a unos científicos americanos el premio Nobel por descubrir que el ser humano no nació para envejecer, ¿sí? O sea que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para morir ni para envejecer, ¿sí? Entonces el ser humano descubrió eso, reversión genética. La genética ha avanzado muchísimo hasta hoy en día, pero nosotros no nos hemos puesto al compás de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque hemos envejecido y porque desde el año 400 más o menos hasta el año 1970, el hombre, el ser humano, ha venido caminando y haciendo las cosas al revés, ¿sí? Todo hemos hecho al revés. Y muchas de esas cosas, en ese transitar al revés, se nos han quedado grabadas en nuestras mentes, en nuestros conceptos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes en esta tarde, hermana, ¿por qué ha envejecido? ¿Qué me contestarían? Me dice la hermana, por la edad, porque ya es hora de envejecer. Llega un momento en que nosotros ya decimos, ya tengo cierta edad, voy a sufrir ya los achaques de las enfermedades, de la vejez, ¿no es cierto? Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero en reversión genética no existe esa palabra de envejecer, ¿sí? Muchos de nosotros, como yo por ejemplo, hace un tiempo atrás, yo decía, cuando yo llegue a cierta edad, yo ya me estaba preparando mentalmente, voy a empezar a tener dolores en los huesos, empezar a tener ciertas enfermedades que son propias de la vejez. Yo ya me estaba preparando. Pero gracias a este descubrimiento de la reversión genética, esa idea, ese concepto que yo tenía, lo he cambiado. Yo desde adolescente sufro de miopía y he tenido una medida altísima en mis anteojos, ¿sí? Pero gracias a Dios, esa medida ha ido disminuyendo. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en mí o está sucediendo? Reversión. Se están revirtiendo mis genes, ¿sí? Y le agradezco y alabo el nombre de Dios por haber conocido este mensaje, porque realmente ha cambiado y está cambiando mi vida, mi salud y mi cuerpo, ¿sí? Y en esta tarde también ustedes lo van a aprender. Muy bien. Debido a ese andar al revés y que nosotros, a pesar que la genética ha avanzado y nosotros no hemos caminado al compás de la genética, ¿por qué? Porque en realidad la genética no se estudia como se debería estudiar. La genética se estudia solamente desde el campo, dentro de un contexto científico, ¿sí?, de investigación. Porque hoy en día el genetista, cuando tú tienes una enfermedad congénita o hereditaria, te dice, tú tienes esta enfermedad y no tiene curación.
Muchos hermanos se han acercado a mí y me han dicho, hermana, yo tengo diabetes y yo sé que la diabetes no tiene curación. Para la medicina no lo tiene, ¿sí? Pero para la genética sí lo tiene. Porque existe la reversión genética, ¿sí? Ya está consolidada, ya está aprobada, tiene el premio Nobel. Solamente que tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿sí? Para que eso tenga un efecto. Debido a eso, que no se estudia la genética como se debería estudiar, el mundo como vive, en un caos social, una enfermedad, envejecimiento, desesperanza, ¿sí? Cuando a usted le dicen que tiene una enfermedad incurable, ¿cómo vive? La mayoría tristes, desesperanzados, diciendo que esperando nada más el momento que llegue para que su enfermedad se empeore o muera la persona, ¿sí? Pero gracias a la reversión genética, que es un regalo de Dios, nosotros tenemos esperanza. ¿Y debido a qué todos esos cambios en el ser humano? Debido a que ha habido muchas mutaciones. Mutaciones significa cambios que suceden en una persona, en un ser vivo, ¿sí? Y en los genes. Debido a tantas mutaciones y transformaciones y cambios que el ser humano ha sufrido, es que nosotros estamos hoy en día enfermos. Y esos cambios se han dado también a nivel del ADN, ¿sí? Ustedes saben que en cada célula de nuestro cuerpo nosotros tenemos ADN. ¿Y qué es el ADN? Es la esencia de la creación de todo ser vivo. Las plantas, los animales y el hombre tienen su ADN, o sea, su código genético, ¿sí? Ese es el ADN. ¿Y dónde lo encontramos al ADN? Hoy lo vamos a conocer dónde está. Esta es una célula, ¿sí? Nosotros estamos formadas por billones de células. Nuestro cuerpo es como un rompecabezas lleno de células, ¿sí? Dentro de esa célula está lo que se dice el núcleo. Y dentro del núcleo están los cromosomas y allí se encuentra el ADN, ¿sí? Esta cosa tan pequeñita es la esencia de la creación de todo ser vivo, ¿sí? Muy bien. En el ADN, a medida que ha pasado el tiempo y por un estilo de vida que nosotros hemos estado llevando equivocadamente, han habido muchos cambios, como dijimos, han sucedido muchas mutaciones, ¿sí? Este hombre pequeñito es el que nosotros somos la mayoría. Nuestra estatura es pequeña, ¿no es cierto? Son pocas las personas que que son más altos, pero nuestro prototipo no era del tamaño que nosotros somos ahora. Dice que en la antigüedad el más bajito medía 2,80 m, o sea que eran gigantes, ¿sí? Y nosotros, debido a las mutaciones, ha venido sucediendo cambios en nuestra vida y en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro desafío, hermanos, de hoy en día y de en esta tarde, es que nosotros, de este hombre de baja estatura, pues vamos a llegar a ser hombres altos y sobre todo jóvenes también. Y para eso nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo. O sea, tiene que ocurrir la reversión genética en nuestras vidas para volver a nacer de nuevo, ¿sí? Por eso es que es un regalo de Dios y es posible. Muy bien. ¿Y por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué voy a revertir mi ADN? Si yo estoy sano, dicen muchos. Yo estoy sano, ¿por qué voy a revertir mi ADN? ¿Sí? Muchos nos consideramos sanos porque supuestamente no tenemos dolencias por el momento, ¿sí? No significa que realmente estemos sanos. Desde el momento que hemos sufrido mutaciones, ¿sí? En todo aspecto de nuestra vida, ya estamos todos, sí, enfermos. Yo sé que es difícil para algunos aceptar que estamos enfermos, pero es la realidad. Hemos sufrido grandes cambios, ¿sí? En nuestro ADN, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y esos cambios se transmiten a la descendencia, ¿sí? Esos cambios que hemos venido sufriendo en nuestro ADN y en nuestro cuerpo se transmiten a nuestra descendencia. O sea, quiere decir que nosotros vamos a transmitirle a nuestros hijos buenas cosas y malas cosas, buenos genes o malos genes, ¿sí? Lo bueno y lo malo lo vamos a transmitir.
Muy bien. Esos distintos tipos de mutaciones que nosotros hemos sufrido, hay de diferentes clases. Mutaciones por delección, por duplicación, por inversión. Solamente les traje esta diapositiva para que veamos más o menos cómo ocurren las mutaciones, ¿sí? No es importante que podamos entender en detalles, pero más o menos son los tipos de mutaciones. Estos son alelos, ¿sí?, de cromosomas, y cómo van. Aquí en esta parte, por ejemplo, le falta esta parte pequeñita, esta no lo tiene, ¿sí? Entonces, y así, van sucediendo diferentes tipos de mutaciones. Genes que se van mutando, que van disminuyendo de ciertas partes, ¿sí?, en el ADN. Muy bien. ¿Y qué es una mutación? Habíamos dicho que una mutación son cambios, ¿sí? La palabra mutación no es algo malo, no tiene un significado malo, porque algunos pueden sentirse ofendidos cuando nosotros decimos que somos mutantes, porque estamos enfermos. Y en realidad somos mutantes porque hemos venido sufriendo cambios, ¿sí? No tiene un mal significado. La palabra mutación dice que la mutación en genética y en biología es una alteración o cambio en la información genética, o sea, del genotipo, de un ser vivo, muchas veces por contacto con mutágenos y que por lo tanto van a producir un cambio de características de este y que se presenta súbitamente o espontáneamente y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. Eso es lo que significa la palabra mutación. ¿Sí? Muy bien. Algunos de esos cambios que nosotros hemos venido sufriendo, ¿cuáles son algunos? Hay muchos, hermanos, son miles de cambios, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos mutados, quizás cientos, no sé, 20, 30, 40 genes mutados. Por eso sufrimos enfermedades y ciertos problemas, ¿sí? Algunos de esos cambios, por ejemplo, que yo les traje aquí como ejemplos, es que en una persona muy delgadita, por ejemplo, ¿sí?, ha habido lo que se llaman las delecciones genéticas, o sea, supresiones. O sea que hay una pequeña parte de ese cromosoma que no está presente, como les había mostrado en la fotografía anterior, ¿sí? Le está faltando una partecita, ¿sí?, a ese gen. Entonces, esos serían, como está aquí, ¿sí?, este es un cromosoma 16 normal, y este, por ejemplo, el cromosoma 16, pero que ya tiene la delección, ¿ve? Le falta el Q22. Por eso esta persona no puede, digamos, estar en su peso normal, ¿sí? El otro ejemplo de mutaciones, de los cambios que hemos venido sufriendo, por ejemplo, es en una persona gordita, ¿sí? En una persona gordita, como por ejemplo de más de 90 kilos, serían como aquí más de como 180 libras más o menos, ¿sí?, que están ya estarían en un sobrepeso, en obesidad. Entonces, en esta persona lo que hay es que tiene genes de más, ¿sí? En el flaquito tiene genes de menos, aquí tiene genes de más, lo que se llaman los pseudogenes, ¿sí? Entonces, por eso es que a esta persona le cuesta bajar de peso. Y porque además este problema de los pseudogenes han alterado lo que se llama el gen de la leptina, que es el gen que metaboliza las grasas, está alterado, ¿sí? Y así podemos ver muchas alteraciones genéticas, muchas mutaciones y muchos cambios. Después también tenemos lo que se conocen como las aberraciones genéticas, que también son mutaciones, ¿sí? Ya son cosas más, por ejemplo, que vemos ya más, digamos, más tristes, ¿sí? Niños con ciertos problemas, ¿sí?, de deformidades, ¿sí? Estos ya se llaman aberraciones genéticas, pero está dentro de las mutaciones. Distintos tipos, muchas más. Aquí solo hay unas pequeñas fotos, ¿sí? Pero hay muchas formas que ustedes han podido observar en muchos niños que nacen de esta forma. Algunos viven y otros no tienen capacidad para seguir viviendo, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué existen las mutaciones? Nosotros ya sabemos que mutaciones son cambios, pero ¿por qué se dan las mutaciones? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué ha habido cambios en nuestra vida? El principal factor es por alteración de la dieta original. A veces pensamos, el medio ambiente tiene mucho que ver, pero en realidad el factor principal es
que ha habido una alteración en la dieta original. ¿Y cuál es esa dieta original? Nosotros la vamos a encontrar en el libro de Génesis 1:29, ¿sí? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esa es la dieta original que nuestro Dios nos dejó. Y al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, el ser humano ha ido cambiando esa dieta, ¿sí? Y hoy en día tenemos miles, cientos de pirámides nutricionales. Todas dicen que son buenas. Cada país saca su propia pirámide. Por ejemplo, Canadá tiene su pirámide en forma de arco iris, China en forma de una casita de China, Guatemala y así. Distintos tipos de pirámides nutricionales. Ninguna de estas pirámides ha funcionado porque el ser humano sigue enfermo, ¿sí? Y todos nos dicen: esta es buena, no, la mía es mejor. Y todos, cada uno dicen que es bueno su pirámide que sacan. Y muchas veces hemos escuchado nosotros a nuestras hermanas decir: hermana, haga esta dieta que a mí me resultó, es muy buena, me la dieron, ¿sí? Y quizás en algunos consiga el objetivo que busca, pero a costa de su salud, ¿sí? Entonces, si todas estas pirámides han fallado y no han conseguido la salud del ser humano, es porque no hemos llegado a conocer el verdadero alimento, la verdadera pirámide alimenticia que va a alimentar ¿a quién? Al ADN. Necesitamos conocer qué es lo que alimenta el ADN, porque dijimos que el ADN es la esencia de todo ser vivo. Y entonces, si es la esencia de todo ser vivo, tenemos que aprender cómo alimentarlo, ¿sí? Muy bien. No hemos conocido también lo que es el genotipo ni el fenotipo, pues hoy lo vamos a conocer. El genotipo, ¿sí? Somos nosotros, es cada uno de ustedes, es el ser vivo. Cada uno de nosotros está cargado de información genética, buena y mala, ¿sí? Ese es el genotipo. Y el fenotipo es el medio ambiente donde usted vive, que puede ser su casa, donde usted trabaja. Este planeta Tierra es el fenotipo de todos nosotros, ¿sí? Es donde nosotros vivimos. Tal vez usted viva en un ambiente donde haya mucha polución, o vive en el campo, o su lugar de trabajo sea muy contaminante, ya sea por líquidos, por polvo. Ese es su medio ambiente. Por supuesto que el fenotipo ejerce una influencia importante sobre el genotipo que somos nosotros, ¿sí? Porque está dentro de los factores que producen las mutaciones. Pero el fenotipo, que es el medio ambiente, solo va a afectar mi ADN en un 20%. O sea que si yo me crié, o usted o cualquier persona, en un ambiente, por ejemplo, yo he escuchado decir a muchos hermanos, fulano es alcohólico porque se crió en un ambiente donde eran todos alcohólicos, ¿sí? Pero déjenme decirle, hermanos, esto solo ejerce una mutación en el genotipo de un 20%. Lo que más va a afectar mi ADN va a ser la alimentación. 80% de mi alimentación es la que va a afectar mi ADN. O sea, todo lo que entra por mi boca es lo que va a afectar mi ADN, ¿sí? El 80%. De ese 80%, el 40% son producidos por productos mutagénicos y el otro 40% es por desconocimiento de la dieta original. Dentro de los factores mutagénicos, de las sustancias o productos mutagénicos, tenemos muchos. Yo solo les he puesto aquí algunos, ¿sí? Están los saborizantes, los edulcorantes, los preservantes, los colorantes, ¿sí? Y sabemos que hoy en día lo que el sistema nos ofrece, casi todo tienen estas sustancias. ¿O estoy diciendo la mentira? No, no es cierto. Casi todo contiene colorantes. Si usted come un ice cream, toma un juguito, aquí nosotros,
todo tienen estas sustancias que son mutagénicas, o sea que van a terminar alterando mi ADN, produciendo mutaciones en mi ADN y que mañana más tarde me van a llevar a sufrir de alguna enfermedad, ¿sí? Y el otro, como les dije, el otro 40% es por desconocimiento de la dieta original. Muchos de nosotros a veces no hemos sabido cómo alimentarnos correctamente. Muchas veces nos han dicho, hermano, tiene que hacer una dieta balanceada, pero no nos decían cómo balancear tu alimentación. Yo siempre me he preguntado, siempre me decían, hay que llevar una dieta sana, balanceada, pero no sabía cuál era el balance. Y yo le agradezco a Dios porque ahora lo sé, ¿sí? Y hoy en la tarde ustedes lo van a saber también. Muy bien. Entonces, porque normalmente nosotros, por ejemplo, en nuestras mesas, ¿en qué se basa nuestra alimentación? La mayor cantidad de nuestro plato contiene proteínas y cereales, ¿no es cierto? Arroz, bueno, aquí comemos las tortillas, en otros lugares será el plátano, ¿sí? El frijol, la papa. Y si ustedes observan aquí, tiene una pequeñita cantidad de vegetales, casi nada. Y es más, los platos de algunos hogares no tienen vegetales porque no les gusta o porque no están acostumbrados a comer. En esto más o menos es lo que se basa nuestra alimentación. Por eso es que hoy en día, tanto en la mesa de los ricos como en la mesa de los pobres, se suceden las mismas malas combinaciones, ¿sí? Por eso es que tanto ricos y pobres sufren las mismas enfermedades. Tanto los ricos sufren de cáncer, los pobres también. Los ricos sufren de autismo y otras enfermedades. En la escala de los pobres también hay esas enfermedades. No es por en el mismo sentido de decir, en realidad son las mismas combinaciones. Son diferentes productos, pero en realidad si nos ponemos a analizar es lo mismo, ¿sí? Proteínas, cereales, y aquí, por ejemplo, no hay vegetales, pero aquí sí hay fruta, pero una mala combinación, ¿sí? Por eso es que vienen las enfermedades. Debido a esa mala combinación es que nosotros vamos a producir muchas alteraciones en nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros en una comida mezclamos fruta y proteínas de cualquier, ya sea proteína animal o proteína vegetal, ¿sí? Cualquier fruta, yo mezclo, me como mi plato de frijoles, como comemos aquí, ¿sí? Y me como también de postre una fruta o un jugo de fruta, ¿sí? Estoy produciendo ¿cuánto? Un 42% de alcohol en la sangre después de 3 horas de haber comido. Este alcoholismo es lo que me va a llevar a las mutaciones y al envejecimiento de mi organismo, tanto por fuera como por dentro, ¿sí? Esa mala combinación produce alcoholismo en el organismo. ¿Por qué? Porque en el proceso de la digestión, el alimento llega al estómago, se mezcla con el ácido clorhídrico, ¿sí? Y produce una fermentación normal, ¿sí? Pero cuando hay una mala mezcla, se produce una sobrefermentación más de lo que el organismo lo requiere, ¿sí? Entonces luego pasa al intestino delgado, donde también se vuelve a fermentar, y luego pasa al torrente sanguíneo. Ya estamos alcoholizados. Un vaso de cerveza contiene más o menos 12 grados de alcohol, 12%. Y habíamos visto que ahí esa mezcla de fruta con proteínas, ¿cuánto de alcohol me producía? 42%. Y con algunas otras mezclas, más alcoholismo todavía, ¿sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay un déficit de componente? ¿Sí? El cuerpo tiene un sistema que se llama el sistema redox, que es el sistema de ganancia-pérdida, que es el sistema que mantiene su organismo en equilibrio, en homeostasis, ¿sí? Entonces, si nosotros ingerimos un alimento donde hay déficit de nutrientes, este sistema redox, para mantenerlo a usted en movimiento y que su organismo funcione, ¿sí? Va a quitarle a otros órganos los nutrientes que necesita. Y entonces, ¿qué va a producir en ese órgano? Va a producir deficiencia, déficit, ¿sí? Entonces,
va a cumplir su trabajo este sistema redox hasta llegar al ADN. Y al llegar al ADN va a llegar ya con un déficit, y ese déficit lleva a una mutación, y esa mutación después va a producir enfermedades, problemas de salud en el ser humano, ¿sí? Eso es el proceso de una mala alimentación. A veces pensamos que porque en nuestra mesa tenemos variedad de alimentos, alimentos caros, manjares, estamos alimentándonos bien. Pero la alimentación no se basa en la cantidad, ¿no es cierto?, sino en cómo tú vas a equilibrar los alimentos que vas a ingerir, saber balancearlos, ¿sí? Muy bien. Entonces, conociendo estos factores, ¿sí?, que son agentes mutagénicos, tenemos que aprender a llevar, entonces, a cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que empezar a ¿qué? Alimentarnos en forma correcta, hacer ejercicio y dormir temprano. Hermanos, este es un estilo de vida, no es solo una dieta, ¿sí? Es un estilo de vida, y un estilo de vida que nosotros como cristianos lo conocemos muy bien, porque la señora Elena G. de White nos habla bastante sobre el estilo de vida y los 8 remedios naturales, ¿sí? El estilo de vida no solo es que yo voy a llevar una dieta balanceada, sino que debe ir acompañada también de ejercicio y el descanso y otras cosas más. Muy bien. Esos son algunos de los alimentos saludables. Les quise poner unas fotos ahí. Ustedes ya conocen muchos de los alimentos saludables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos a nuestro organismo una dieta balanceada, ¿qué va a suceder? Los pseudogenes que teníamos de más, o si había delecciones genéticas, nos faltaban ciertas partes del cromosoma, los vamos a recuperar, ¿sí?, por medio de lo que se llama la retromutación, que va a consistir en recuperar la secuencia exacta de los nucleótidos del ADN. Algunos de estos nucleótidos que los hemos perdido, con una dieta equilibrada los vamos a volver a recuperar. Vamos a volver a recuperar nuestras facultades mentales. Si no tenemos cabello, lo vamos a volver a recuperar, la vista y toda nuestra salud también. Eso se llama la retromutación. Y de esa manera entonces vamos a estar más saludables, ¿sí?, para poder alabar también el nombre de nuestro Dios. En el año 1970, ¿sí?, los científicos descubrieron que el ser humano ha heredado 4.000 enfermedades genéticas, ¿sí? O sea que los que nacieron después de 1970 tienen 4.000 enfermedades genéticas. Yo diría más de 4.000, porque si hemos llevado un mal estilo de vida, a esas 4.000 que ya habíamos heredado, le hemos sumado muchas más, ¿sí? Entonces, en conclusión, nosotros habíamos dicho somos mutantes porque hemos sufrido muchos cambios, ¿sí? 4.000 enfermedades genéticas. Hermano, hay estudios genéticos donde se pueden ver detalladamente todas las enfermedades genéticas que cada uno de nosotros tiene, ¿sí?, con nombre y apellido. Muy bien. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de mutaciones en nuestro ADN, es más difícil que una persona acepte hacer cambios en su estilo de vida. Le cuesta aceptar que tiene que hacer un cambio en su estilo de vida. Yo he escuchado decir a muchas personas, de algo vamos a morir, de algo voy a morir, dicen algunos, porque no quieren aceptar hacer un cambio en su estilo de vida, ¿sí? Y eso es debido a que hemos sufrido muchas mutaciones. Por ejemplo, en el exceso de consumo de purinas y productos nitrogenados, todos estos derivan de las proteínas, ¿sí? Hay una mayor necedad en el ser humano. El ser humano se vuelve más necio cuanto más proteínas consume. El organismo necesita proteínas, pero hay una proporción que ya lo vamos a ver después, cuánto de proteínas, cuál es la cantidad que el organismo necesita. Cuando hay un exceso, nosotros también producimos mutaciones con el exceso de proteínas, ¿sí? Y nos volvemos cada vez más necios. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un cambio en nuestro estilo de vida? Diferentes cosas. Para algunas personas, por ejemplo,
necesitan tener un desafío, decir, ok, yo conocí ahora este estilo de vida, quiero hacer un cambio en mi vida porque quiero estudiar, llegar a ser alguien, o quiero tener un negocio, quiero ver mis hijos crecer, quiero ver mis nietos, entonces tengo que estar saludable. Se proponen un desafío, ¿sí? Una meta en la vida. La otra cosa que puede servir para cambiar su estilo de vida es que la persona a veces llegan con enfermedades ya desahuciados. Cuando llegan desahuciados dicen, ok, ya no hay nada más que hacer, lo único que me queda es cambiar ahora mi estilo de vida, ¿sí? Pero no es necesario que lleguemos hasta ese punto para que nosotros decidamos hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Y para otros, bueno, es el conocimiento. Antes no conocíamos, no sabíamos cómo alimentarnos, pues ahora lo estamos aprendiendo y lo vamos a aprender. Digo, oh, qué bien, ya lo aprendí, lo sé, antes no lo sabía, era ignorante a esto, ahora lo aprendí y voy a cambiar mi estilo de vida, ¿sí? El conocimiento también hace que usted pueda cambiar su estilo de vida. Muy bien. Según los estudios de nuestro investigador Nimer Simeón, él encontró en muchos de sus pacientes con el seguimiento que él les ha hecho por medio de análisis clínicos, análisis médicos, ¿sí? En los gorditos, por ejemplo, está alterado el gen de la leptina, ¿sí? Que como les dije, es el gen que metaboliza las grasas, ¿sí? Como está alterado aquí, este gen no funciona y entonces es más factible que subamos de peso, pero todo se puede revertir. El cáncer, por ejemplo, se activa, él ha podido ver que se activa por tres causas diferentes. Una, emocionalmente, la otra por sustancias mutagénicas, la que vimos ya cuáles eran los productos mutagénicos, y genéticamente, o sea, porque ya lo vienen heredando de sus familiares, ¿sí? Algunos padres, por ejemplo, hoy en día se ve también, pero antes se ha escuchado mucho decir, bueno, yo ya crié a mi hijo, lo eduqué, ya es un profesional, ya está casado, ya tiene su familia, yo creo que ya es hora de descansar. Yo he escuchado a algunas personas adultas decir así. Entonces, de repente, y ahí se activa un cáncer en su organismo. Eso es cuando se activa emocionalmente o por algún otro tipo de problema también emocional, ¿sí? Bueno, en el autismo se ha podido ver, por ejemplo, que hay 150 genes mutados, ¿sí? La migraña, por ejemplo, se produce generalmente por el alcoholismo de la mala combinación de los alimentos, como ya vimos. Las epilepsias por el exceso de purinas, o sea, de proteínas, ¿sí? El cáncer de mama por exceso de purinas y productos sintéticos también. Y así podríamos dar una lista innumerable de muchas enfermedades, ¿sí? Tanto por déficit como por exceso se producen las mutaciones. Si yo no consumo o consumo poco de cierto alimento, también voy a producir una mutación en mi organismo. Si consumo en exceso, también lo voy a producir. Si yo a veces digo, hermana, me dicen algunos, yo tengo una dieta saludable, pero tengo cierta enfermedad. Yo no como carne, no como esto, no como lo otro, trato de comer todo saludable, pero estoy enfermo, me dicen. Lo bueno también es malo cuando lo consumimos ¿en qué? En exceso, ¿sí? Todo tiene que ser balanceado, equilibrado para estar saludables. Entonces, conocer el ADN significa responsabilidad total de la vida y es la esencia de la creación de todo ser vivo. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nuestro ADN, porque es la esencia de todo ser vivo. Algunos quizás en esta tarde vinieron con el concepto de que el ADN solo sirve para reconocer la paternidad, pero déjenme decirles que el ADN es la esencia de todo ser vivo. Y en esta tarde lo estamos conociendo y lo vamos a seguir conociendo para aprender a cómo debemos alimentarlos para estar saludables, ¿sí? Muy bien. Y dentro de los 8 remedios naturales de los que la hermana Elena G. de Huay nos habla, ya está también la alimentación saludable, el ejercicio, el agua, la comunión con Dios. Ustedes conocen el resto, ¿sí? Ella también nos habla en su libro El Ministerio Médico, página 19, nos dice: algunos han creído, algunos han sido sanados, pero hay muchos que se enferman por su forma intemperante de comer
o por complacer hábitos erróneos. Cuando enfermen, oraremos por ellos para que se curen y sigan haciendo lo mismo. Debe haber una reforma en todas sus filas. El pueblo de Dios debe elevarse a una norma más alta antes que podamos esperar la manifestación del poder de Dios de una manera notoria de curación de enfermos. Esto es lo que la señora Juárez nos dice, ¿sí? Y la palabra del Señor nos dice en 3 de Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de nuestro Dios, siempre lo ha sido. Solo está en nosotros que nosotros podamos adueñarnos de eso para poder tener una salud, ¿sí? Y estar saludables siempre, una buena salud y estar saludables.